Ok, tomen sus Biblias si quieren en 1 Samuel capítulo 30 y voy a entrar en una historia que he hablado varias veces. De hecho, la semana pasada mencioné nuevamente que los dos mayores asesinos en la vida de la iglesia para los creyentes, es el resentimiento y las áreas de falta de perdón. Y luego la segunda es no saber cómo lidiar con la decepción, no ser capaz de navegar por la pérdida o la decepción. Veo esas dos como las partes más destructivas y dañinas de las cosas que cada uno de nosotros enfrenta. Porque es muy fácil volverse amargado en ciertas situaciones y la lucha por un estilo de vida de perdón es fundamental, es esencial. Pero entonces es otro más astuto porque la amargura para mí es más fácil de reconocer, es más fácil hacer guerra porque sé que es el enemigo. Pero a veces nos enfrentamos a la decepción y entramos en esta calma que casi pensamos que a veces es humildad, cuando en realidad estamos empezando a asociarnos con la incredulidad. Y entonces es fundamental que aprendamos cómo hacer eso. Entonces te quiero hablar sobre la historia que me inspiró hace unos 40 años. Recuerdo que cuando era un joven pastor, tuve que aprender esta lección sobre cómo ministrarme a mí mismo. Y la historia que vamos a ver es donde el rey David realmente tuvo que fortalecerse en el Señor. No había nadie más para hacerlo. Te llevaré a esa historia en un momento. Pero recuerdo que como un joven pastor, en cierto sentido me vi obligado a aprender lo que nunca había aprendido a hacer. Y eso era cómo ministrarme a mí mismo. Y una parte extraña de esta vida que tenemos con el Señor es que hay momentos en los que Él realmente ciega los ojos y ensordece los oídos de tus amigos más cercanos al clamor de tu corazón para ponerte en una posición para aprender a ministrarte a ti mismo. Y cuando lo hacen, nunca es un castigo. Es porque estás a punto de ser promovido y tienes que saber cómo ministrarte a ti mismo en esa temporada. Si no lo haces, no se te puede confiar la medida de responsabilidad que a Él le gustaría darte. Voy a hablarle a los padres hoy. Voy a apuntar a los padres. Y hemos honrado a los padres y los bendigo. Pero cada vez que tratas con la verdad, como voy a hacerlo hoy, se aplica a los padres, pero también a las madres, pero también independientemente de tu estado civil o grupo de edad. De hecho, una de las cosas realmente quiero celebrar a los padres, quiero celebrar a las madres como lo hacemos una y otra vez, y quiero celebrar el impacto de la vida de los solteros en nuestra iglesia sin ponerlos en una posición en la que piensen que no van a ser plenos en la vida hasta que estén casados y tengan hijos. Porque no es cierto, es absolutamente un engaño. Y a veces al celebrar a las mamás y a los papás y el privilegio de tener hijos, involuntariamente quitamos a los solteros de la increíble posición que Dios los ha colocado en nuestra iglesia y en la sociedad. Importantes lugares y críticos de influencia. Digo, Jesús era soltero y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien en influir a las personas. Pablo, algunos piensan que estaba casado y si lo estaba, su esposa pasaba mucho tiempo sola. Vamos a ponerlo de esa manera porque él viajó por el planeta y algunas de las personas más importantes de las Escrituras no estaban casadas. Y es importante que en nuestro honor y celebración de la belleza del matrimonio, el privilegio de tener hijos, también celebremos el hecho de que la misma gracia que descansa sobre mí como padre también puede descansar en un soltero, en su lugar de influencia en cultura y en la sociedad. Algunas de las personas más importantes que han vivido nunca se casaron. Así que tenemos que mantener eso en perspectiva, ¿ok? ¿Estamos claros? Ok, vamos a la historia. Voy a hablarte de David y sus hombres valientes. De hecho, dice en 1 Samuel 22, si estás apuntando el versículo 2, dice, todos los que estaban angustiados, endeudados y descontentos, se le unieron a David. David fue ungido para ser rey. Fue profetizado por el profeta Samuel y ninguna de sus palabras cayó al suelo. Fue la descripción de su unción profética. Y sin embargo, cuando David fue ungido y profetizado para ser rey de Israel,
terminó en la casa de Saúl como un gran guerrero. Saúl se deleitaba con él porque era muy bueno en lo que hacía. De hecho, le ahorró a Israel mucha vergüenza cuando David mismo mató a Goliat. Pero el pueblo comenzó a alabar a David más que a Saúl. De hecho, la canción que las mujeres cantaban era Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Y los celos que se apoderaron del corazón de Saúl pusieron en él un blanco, una dirección de asesinato, y en realidad vivió para matar y destruir a David. Lo persiguió tratando de matarlo. Dios mío, creo que fueron como 10 o 13 años, algo así, que trató de matar a David. Así que David ahora tiene que huir de la casa de Saúl. Entonces, esto es lo que quiero que hagan. Quiero que se imaginen conmigo a este hombre que iba a convertirse en rey y que llevaría a Israel al comienzo de lo que históricamente se conoce como la Edad de Oro de Israel. David y Salomón llevaron a Israel a la Edad de Oro. Así que David está en la casa de Saúl y Saúl quiere matarlo. Le lanza una lanza y lo persigue. David corre y se esconde en una de las ciudades de Israel y se esconde entre sus hermanos. Ahora, tienes que entender, es aplaudido y es celebrado por todos. Todos lo quieren. Pero cuando David le preguntó al Señor, Dios, ¿ellos me van a entregar a Saúl? Porque a veces la gente te venderá si pueden beneficiarse de algo. Judas. Y entonces Señor, ellos me venderán. Así que le habían dado la bienvenida a David a la comunidad y sin embargo aquí está este momento en que escuchan que Saúl viene con su ejército a matar a David y David le dice al Señor, ¿me venderán? Y Dios dice, sí lo harán. Así que huye. Y él va y en realidad se muda eventualmente para vivir entre los filisteos, lo cual es irónico porque mató a Goliat, su campeón. Pero los filisteos estaban tan asombrados de él que le dieron una ciudad, la ciudad de Ziklag. Es una de las ciudades de los filisteos. Y David por la noche salía e iba a la guerra con los enemigos de los filisteos, que también eran enemigos de Israel. Y salía por la noche como este gran guerrero victorioso y traía el botín y tiene estos hombres. Inicialmente habían como 400, creo que terminaron siendo 800 o al menos 600 en un momento. Así que estos chicos comenzaron a reunirse con David y eran los rechazados de la sociedad. Son los que nadie quería. Era su iglesia. Y comenzaron a reunirse a su alrededor. Y aquí está David, lo sacan de la casa de Saúl, es rechazado por Saúl, se va a vivir entre sus propios hermanos, tiene hombres poderosos con él. E Israel, el pueblo de Dios, rechaza a David. Así que ha sido rechazado por la casa del rey, por sus propios hermanos, va y vive entre los filisteos. Por la noche sale a la guerra, pero una vez los filisteos iban a guerra con Israel. Y David iba a ir a guerra con los filisteos contra Israel. Y los señores de los filisteos dicen, de ninguna manera le permitiremos hacer eso porque es demasiado poderoso. En un momento dado puede volverse contra nosotros y todo Israel lo apoyará y lo hará rey. Y entonces este miedo vino sobre los filisteos y rechazaron a David. Así que David está siendo formado para el liderazgo a través de las manos del alfarero llamadas rechazo. Ahora, escucha. Jesús enseñó este principio. Un profeta no tiene honor en su propia tierra. En otras palabras, los profetas reciben honor en todas partes excepto en casa. Entonces, ¿por qué Dios nos hace a todos aprender el ministerio en casa? Para que no nos volvamos adictos al aplauso. Nos casaríamos con nuestro propósito. Y así que David es rechazado por Saúl, es rechazado por Israel y ahora es rechazado por los filisteos. Has tenido un mal día cuando incluso el diablo te rechaza. Así que David y sus hombres, incapaces de cumplir su propósito, salir a la guerra, regresan a la ciudad y mientras van por esta cresta y miran a la ciudad de Ziklag, ven llamas y humo. Y a medida que se acercan, se dan cuenta que los amalecitas entraron y tomaron todas las posesiones que tenían, cada persona, esposa e hijos. Y su ciudad está vacía. Quiero que leas la historia conmigo en 1 Samuel 30.
Comenzaremos con el verso 1. Al tercer día David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que luego de atacar e incendiar a Siclag, habían tomado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande al más pequeño. No habían matado a nadie. Entonces David vino con los suyos a la ciudad y ella estaba quemada y sus mujeres e hijos llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerza. Y las dos esposas de David, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el carmelita, habían sido llevadas cautivas. David se angustió, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que traigas aquí el efod, que era una herramienta utilizada para determinar la voluntad de Dios. Estaba buscando la dirección del Señor. Trae el efod aquí, así que se lo llevó a David. El 8. David consultó al Señor diciendo: ¿perseguiré esta tropa? ¿Los voy a alcanzar? Y él respondió: persigue, porque ciertamente los alcanzarás y sin falta recuperarás todo. Esta es la cosa. Los hombres de David, estos rechazados de la sociedad, digamos 600 de ellos, se unen a David. En 2 de Samuel capítulo 23 tenemos un capítulo diferente a cualquier otro capítulo de la Biblia que destaca por su nombre los logros extraordinarios de estos hombres. Uno va a la guerra, uno contra 800 y mata a los 800. Este es un don sobrenatural. No me gustan las películas sangrientas, pero vería esa. Solo porque él ganó, ¿sabes? La vería. Hay algo extraordinario. Un regalo de Dios sobre él. Contexto del Antiguo Testamento de cómo era la guerra, cómo era la victoria. Había algo sobre estos hombres poderosos y se redujo, creo que había 33 hombres clave de los 600. Fueron enumerados por nombre por sus logros, sus inusuales demostraciones sobrenaturales de fuerza y éxito. Extraordinario. Así que los rechazados de la sociedad terminan convirtiéndose en los valientes de David. Y mientras lees la historia, estos son los bloques. Estos son los bloques de la construcción del reino de David. Son las personas a las que se les confía una responsabilidad extraordinaria, grandes asignaciones que se les dan para la seguridad y el bienestar de la nación de Israel. Al entrar a Israel en la Edad de Oro, estos hombres poderosos fueron clave para llevarlos a la victoria, el triunfo y el significado. Pero entre su estupidez y su fracaso y su incapacidad para tener éxito en la vida y su asignación final de ser los ladrillos de construcción de un reino que representaba el cielo mismo, en el medio estaba este momento decisivo. Y ese momento decisivo se encuentra aquí en el capítulo 30 de Samuel, 1 Samuel. David fue rechazado por Saúl. David fue rechazado por Israel, fue rechazado por los filisteos y ahora es rechazado por los que le deben la vida. Es difícil imaginar cómo se sentía este rey. Se le había profetizado que iba a ser rey. No sé lo que harías, pero sé lo que haré yo. Empezaría a preguntarme, ¿escuché bien? Si hay algo que no parece que escuché del Señor en realidad se esté cumpliendo. De hecho, el caso opuesto se está construyendo cada vez más fuerte y más fuerte, que esa palabra no era correcta. Y aquí hay alguien que ha pasado por esta serie de rechazos y no estamos hablando de un mal fin de semana, ni una temporada difícil. Estamos viendo 13 años de ser perseguido por un loco. Y luego, la última gota,
fue que tienes 400 hombres, 600 hombres que ahora están tan desanimados. Han estado escribiendo tu visión durante una temporada. Han estado contigo y les ha beneficiado, pero ahora no pueden recordar una cosa buena que haya sucedido. Y comienzan a hablar entre ellos. Matemos a David. David se encuentra solo. Y sé que eso es difícil de explicar y entender porque el 90% de nuestra vida es que nos fortalecemos unos a otros. El 90% de nuestra vida, quiero decir, es un número arbitrario, pero gran parte de nuestra vida buscamos aprender a hacer comunidad, a vivir como un cuerpo, buscar consejo, oración, profecía y recibir palabras proféticas. Esa es nuestra vida. Pasamos esta vida juntos. Tenemos esta pequeña franja de tiempo. Y lo que hago con ese 10% de mi vida determina el peso de la responsabilidad que el Señor puede confiar en mí. Y es en ese 10 que Jesús mismo cegará los ojos y ensordecerá los oídos de tus amigos más cercanos al llanto de tu corazón para ponerte en una posición en la que tengas que aprender a ministrarte a ti mismo. No es para construir una independencia. Todo lo demás que Él hace por nosotros es para fortalecernos. David quería construir un templo para Él. Dios no le hablaba. Es una historia extraña. Dios no le hablaba excepto a través de Natán y Gad. No quería que fuera independiente en su servicio al Señor, sino que dependiera de los otros dones que hablarían la palabra correcta en el momento adecuado de su vida. Y a menudo el Señor nos ocultará cosas hasta que estemos con las personas adecuadas y luego está hasta ese toque, esa oración, esa palabra profética, esa escritura que fue compartida, lo que sea. En una gran parte de nuestra vida es eso, pero hay también esto que ha sido rechazado aquí y ahora en lo que más podías confiar se volvieron contra ti. ¿Qué haces? Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Recuerdo que como joven pastor tuve que aprender eso. Me sentí alentado cuando finalmente leí la historia en las Escrituras y vi lo que se requería de David. No nos da un esquema, no creo que debamos tener una fórmula, pero debemos reconocer el tipo de cosas que nos afirman, que nos fortalecen. Se supone que podemos mirar hacia atrás en nuestra vida y decir, cuando enfrenté eso, Dios profetizaste, dice esta palabra, estaba leyendo las Escrituras y me hablaste aquí. Y aprendemos los caminos del Señor al revisar nuestras propias historias cuando estábamos en la carencia y en la abundancia, que fue lo que trajo el rompimiento. Y para mí, me di cuenta que cada vez que estaba en problemas, y por en problemas quiero decir que estoy pasando por cosas que no tengo una respuesta, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Oro, clamo a Dios, ayuno, hago todo lo que sé hacer y simplemente no recibo una respuesta. No estoy logrando un rompimiento. Y aprendí, recuerdo una temporada específica, este concepto particular de fortalecerme en el Señor y cómo se veía. Y todo se redujo a que hay 3 cosas que encontré que han sido realmente críticas para mí, a las que recurro rápidamente. A lo que voy, mis hábitos predeterminados son esos que tengo sin tener que pensar, no tengo que crear estrategias, sino que son cosas automáticas que hago. Y número 1 es voy a la palabra. Entraré a las Escrituras y leeré. La gente dirá, bueno, leí 10 capítulos, no escuché nada. Bueno, lee más. Oré 2 horas, no pasó nada. Genial, ora 2 más mañana. Haz lo que necesites hacer. Bueno, nada pasa. Sí, algo. No puedes sumergirte en el corazón y la mente de Dios y puede que no te venga como una repentina invasión explosiva de Dios en tu vida. Puede ser este momento sutil, pero está pasando porque es imposible exponerse al corazón de Dios y la mente de Dios y no experimentar un cambio. Me ha sucedido como esta palabra extenduosa y es mi favorita, me encanta. Y los de repente de Dios mucho más que los lentamente de Dios. Y el lentamente es solo que eso tengo que adaptarme porque es normal para mí. Pero de vez en cuando recibo un de repente y digo, gracias, he estado esperando por esto. La gente dice, bueno, no recuerdo lo que leo en la Biblia. Yo digo, bueno, está bien, no recuerdo lo que desayuné el viernes pasado, pero aún así me nutrió. Todavía queda la nutrición.
Está el proceso lento de una transformación, de un cambio cuando nos exponemos. Entonces, eso es lo que hago y puedo llevarte, he estado leyendo, de hecho leí esta mañana un versículo en particular que necesito para una situación en la que estoy en este momento y me recuerdo a mí mismo de la mente del Señor, del corazón del Señor, fortaleciéndome. La segunda cosa es en la adoración. Hay una libertad, una liberación, una libertad que tiene lugar en la presencia, que no puedes obtener en ningún otro lugar. No la obtendrás en otro lugar. En Weaverville veíamos detrás de la iglesia, yo iba a la iglesia, a las instalaciones a altas horas de la noche y solo iba y clamaba a Dios. Solo clamaba a Dios, lloraba, 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 por horas y horas y horas. Me tomó un tiempo aprender esto, pero hubo momentos en que oraba y oraba y oraba y oraba y no podía salir de debajo de esa nube. No sé si tiene sentido para alguien más, pero ayunaba, oraba, hacía todo lo que sabía hacer y esa nube me acompañaba al santuario y estaba ahí por horas hasta que me iba, ¿sabes? Era como mi amiga. Y hubieron momentos en que eso es exactamente lo que pasó y luego descubrí algo. No podía orar para salir de debajo de esa nube, pero podía danzar para salir de esa nube. Sí, ahí está. Mi danza de hoy es un poco diferente a la de hace 40 años. Podría perder partes del cuerpo si hago lo que solía hacer, así que... Pero puedo gritar para salir. En otras palabras, esa nube oscura que parece cubrir el corazón, los pensamientos, las emociones de nuestra vida. A veces no podía orar para que se fuera. Pero si tomaba esta decisión por el gozo, y esto te sonará extraño, pero si tomaba la decisión por el gozo y eligiera expresarlo independientemente de su ausencia, se rompía en poco tiempo, en nada de tiempo. No era como una hora de guerra, sino como 3 minutos. Y era diferente, era un borrón y cuenta nueva, era un juego diferente. Y aprendí que cualquiera puede agachar la cabeza y cantar, eres digno. Es fácil agachar la cabeza, permanecer en una posición de reconocer el valor de Dios, pero aún así sentirse horrible por tu propia vida y tu propia situación. Pero es difícil regocijarse y seguir así. Es difícil seguir creyendo una mentira cuando eliges el gozo. A veces esa expresión de gozo, el acto voluntario del gozo, es la forma más rápida de salir de esa nube de opresión y dificultad. Porque es elegir el gozo. ¿Y qué es elegir el gozo? Creo que a veces es la mayor expresión de fe. Es la mayor expresión de fe. La tercera cosa que hago, y esto casi suena contradictorio en cierto sentido porque es fortalecerte a ti mismo, pero hay sanidad en la comunidad. Ahora, el 90% de nuestra vida tienes una dificultad, vas a un amigo, confiesas, pides ayuda, te dan palabras, tienes amigos que te llaman por teléfono, te preguntan cómo estás, y es la mayor parte de nuestra vida, me gusta y estoy agradecido por ello y probablemente estoy vivo porque es una gran parte de mi vida. Pero hay una parte aquí, así que toma esto que voy a decir a la luz de todo lo demás que he dicho. A veces es importante que no le diga a la gente a mi alrededor lo que está mal. Porque es fácil, si eres como yo, es fácil volverse adicto a la atención a un problema. Y comenzamos a identificarnos con el problema al que nos enfrentamos. ¿Quién es el ciego Bartimeo una vez que se sana?
nos identificamos. No sé si alguna vez has pensado esto bien, pero nos gusta que nos anime, nos gusta que la gente piense en nosotros, nos sirva, nos ayude. Está bien. Todos los bebés crecen de esa manera. Los niños de 2 años, toda la familia les sirve. Pero en algún momento, cuando tienes 20 años y sigues ensuciando tus pañales, es hora de crecer. Nada más fue una inspiración, nada más. Así que sinceramente a veces es importante. Por comunidad me refiero al hecho de que pasamos tiempo juntos. No tengo que hacer de mi problema la razón por la que vamos a tomar café. Vamos a tomar café porque te valoro, tú me valoras, pasamos tiempo juntos. ¿Tiene sentido? A veces es solo en la comunidad, a veces son ellos los que no saben nada y comparten un testimonio que resulta ser la historia exacta que te saca. No son ellos los que intentan ayudarte, son ellos simplemente estando vivos en Cristo, amándote, que proporciona la misma cosa que se necesita para sacarnos de ahí. Fortalécete, asume la responsabilidad de tu propia fuerza. Pero ¿qué pasó después? David pregunta al Señor, ¿debemos seguir a este enemigo? Creo que probablemente te he confesado esto antes. Creo que mi fracaso más frecuente en mi papel como líder, como seguidor y como hijo de Dios es que con demasiada frecuencia asumo que sé lo que Dios quiere que haga. Veámoslo bíblicamente. David se enfrenta a un enemigo. ¿Quiere Dios que derrote al enemigo? Claro. Lo incorrecto sería asumir que esa es su voluntad ahora. En cambio, David hace lo inteligente, que ves una y otra vez, va ante el Señor con lo que fácilmente podría asumir que es la voluntad de Dios y viene ante Él. Dios, ¿debo perseguirlos? Y si lo hago, ¿los alcanzaré? Y el Señor dice, sí, persigue, los alcanzarás y recuperarás todo. Ahora, aquí está la parte que necesitas. David no es un líder inseguro. Si estabas, digamos, que ustedes son las personas que quieren apedrarme y yo soy David, ¿ok? Estoy un poco molesto, solo quiero que lo sepas. Me pregunto por qué. Pero David fácilmente podría haber usado su posición o su éxito con ellos durante todos estos años. Podría haber usado eso como un punto de conversación sobre por qué le deben sus vidas. Y eso no pasa, no hay nada de vergüenza, no los avergüenza ni los manipula para que tengan un sentido de valentía o una obligación de ayudar a David con su visión. No lo hace. Tienes a David fortaleciéndose en el Señor, dice al sacerdote que traiga el efod, se presenta ante Dios, los dice qué hacer y básicamente se acerca a ellos que están hablando de matarlo y les dice, vamos, tenemos esposas e hijos que rescatar. Y de alguna manera, al tocar ese tambor, los muchachos comienzan a dejar de lado todas esas tonterías en las que estaban pensando y comienzan a marchar de acuerdo con el ritmo de ese tambor, porque son de esa tribu. Y David puso su visión, su compromiso con la verdad, los convoca a salir de la depresión a un propósito. Y ellos, los rechazados que se convirtieron en los ladrillos de construcción de un reino, tuvieron un momento decisivo. Y ese momento fue, ¿vamos a matar a David? ¿O vamos a seguir su asignación? Porque su asignación es nuestra asignación. Hay algo sobre el propósito divino. Hoy honramos a los padres. Padres y madres, siempre quiero hacer eso. Pero al honrar a los padres, hoy en día hay ciertas cosas que se supone que debemos impartir e inculcar en la vida de nuestros hogares. Incluso si estás soltero y tienes un montón de amigos, todavía hay cosas que puedes hacer para impartir esto a la gente. Y una es la identidad, el segundo es el propósito, el tercero es el destino y el cuarto es la conciencia de los recursos ilimitados. Tenemos acceso a todo lo que Dios nos ha prometido para lograr lo que nos asignó. Y muchas personas se tambalean en la depresión solo porque no han descubierto su propósito. No saben lo que se supone que deben hacer.
Persigue porque los alcanzarás y sin falta recuperarás todo. Me encanta esta historia por un montón de razones. Pero una que es fácil de olvidar es que David ha sido llamado a ser rey. Está pasando por las circunstancias más infernales por las que puede pasar como líder. Termina con rechazo, rechazo, rechazo. Navega por esta última gran decepción. Sus propios hombres se vuelven contra él. Él navega por eso, viene a este lugar de recuperarlo todo. En la siguiente escena se convierte en rey. La siguiente escena, Saúl es asesinado y es hecho rey. Me gustaría sugerir que el tipo de hombre que Dios quería que dirigiera a Israel no iba a ser gobernado por los éxitos o los fracasos de las personas que lo rodeaban. Saúl, los éxitos de David no podía manejarlos. Otros en el liderazgo en la historia de Israel, los fracasos de las personas a su alrededor no podían manejar. Pero David había pasado por la prueba de su vida y lo soportó todo como un hombre que buscaría al Señor a pesar de todo. Y se fortaleció, recuperó el propósito y llevó a un grupo de personas a la victoria. En la siguiente escena se convierte en rey. Y quiero sugerir que aprender a ministrarnos a nosotros mismos es la clave para nuestra próxima promoción. Ponte de pie. Así que esa es mi oración. Es que todos en la sala, cada uno de nosotros, aprendamos en niveles aún más altos lo que es ministrarnos a nosotros mismos. Hay todo este tema de desinterés en la iglesia que en realidad no es la naturaleza de Cristo, no es cristiano en absoluto. Cuando Pablo estaba trayendo una palabra a la iglesia en Efeso, cuando trajo una palabra a Timoteo, dijo, cuídate a ti mismo y a tu enseñanza. Cuando habló con los ancianos en Efeso, cuídate a ti mismo y al rebaño. Siempre ponía cuídate primero. ¿Por qué? Porque como dice la azafata, en el improbable caso que necesitemos oxígeno, las máscaras caen del techo. Póntelo primero a ti y luego a los que te rodean que necesitan ayuda. Hay algo en aprender a ministrarnos a nosotros mismos que nos posiciona para sacar lo mejor de las personas que nos rodean. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. A todos en esta sala, no me importa si tienes 12 años, todos se les ha dado la asignación privilegiada de darle fuerza a otras personas. Entonces, Padre, oro para que esa gracia llegue a nuestras vidas de manera que nunca antes habíamos conocido y que tú nos ayudes a recordar y resaltar las cosas que son útiles y necesarias para construir fortaleza en nuestra propia vida. Pido esto para la honra del nombre de Jesús. Ahora quiero preguntar, ¿pueden ocupar su lugar por un momento por respeto a la oportunidad de que las personas conozcan a Jesús? Si hay alguien en la sala que nunca se ha comprometido a seguir a Jesús, no sabes lo que es nacer de nuevo para que Dios te cambie de adentro hacia afuera. Nunca lo experimentaste, pero quieres ser un discípulo de Jesús. Quieres saber lo que es ser perdonado del pecado. Si eres tú, quiero que levantes la mano donde estás y vamos a llegar a un acuerdo contigo. Todo lo hemos hecho, es lo que hacemos. Y si hay alguien aquí que diga, quiero dar mi vida a Jesús, levanta la mano. Y también extiendo la invitación a los que nos ven en línea. Me alegro que estés aquí. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Y a nuestra comunidad en línea quiero alentarte, ponlo en el chat y uno de nuestros pastores estará contigo para orar y hablar contigo.
El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. Es el hecho de que realmente Jesús tomó nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestro pecado para que pudiéramos entrar en ese lugar de vida eterna. Te invito a volver tu corazón al Señor Jesús y decir: te recibo como mi Señor y Salvador. Me aparto de cada área de mi vida que no te honra y viviré intencionalmente para servirte, honrarte y celebrar quién eres como mi Señor y Salvador.